aleluya. No se siente todavía, no se siente todavía. Hoy es un día especial. Es día especial porque dice la palabra que la misericordia se renovó para con nosotros hoy. Amén. Tenemos nueva misericordia de parte de Dios. Celebramos su nombre, celebramos su salvación, celebramos su obra en nosotros. Amén. Dice la palabra que el que comenzó la buena obra es fiel también en terminarla, y todavía no ha terminado. El Señor nos va construyendo cada día va haciendo su obra en nosotros. Amén. Y quiero hacer algo que siempre hacemos, que ya es un buen hábito para nosotros. Amén. Y es celebrar a los que han cumplido años. ¿Cuántos cumplieron años en el mes de noviembre? Véngase para acá adelante. No le va a pasar nada, solo vamos a bendecir su nombre. Amén. Vamos a bendecir su vida con una oración. Vamos a bendecirlos. Amén. Dios se bendiga. Todos los de noviembre. Todos los de colada morada. Aquí en Ecuador el mes de noviembre se toma la colada morada, ¿verdad? Son tradiciones nuestras. Así es que, ¿quién más? Todos los de noviembre. Amén. Vamos a darle gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Amén. Y dice... Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Aleluya. Que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias porque su amor sin par en un día tan hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor le bendiga. Cumpleaños feliz. Amén, gloria a Dios. Dios es bueno y nos gozamos con ustedes. Amén. Extiendan sus manos, iglesia, hacia acá, por favor. Padre, oramos por tus hijos, oramos por cada uno de ellos. Oramos para que tú seas bendiciendo, que este año que comienza sea un año más en tu presencia, un año para darte gloria a ti, para bendecir tu nombre, para ser portadores de tu palabra, para hacer cartas abiertas dispuestos a ser leídos. Señor, oro por ellos, oro por sus vidas, sus trabajos, sus familias, y que ellos sean también un canal de bendición grande para todos aquellos que les rodean. Y como iglesia, Señor, los bendecimos también, para que tú seas llevando muchos años más en tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Bendiciones, bendiciones. Mi abogado, mi abogada. Dios les bendiga a todos. Tomen asiento, hermanos, gracias. Un alma caritativa, bella de Judá, que me traiga el púlpito. Gracias. Amén, amén. Vamos a poner un poquito el acelerador. Dicen que nos van a quitar la luz a las 10. Dicen, ya es incierto. La semana pasada era otra hora y nos quitaron a otra hora. Bueno, vamos a ir avanzando. Amén. Dios les bendiga una vez más, amada iglesia. Tiempo hermoso para congregarnos, para recibir del Señor, para estar en su presencia, amén. Y estos tiempos en los que nos gozamos en Él, qué importantes son como iglesia. Invito a los jóvenes que salgan a su célula, que salgan a su grupo de jóvenes. Esto ha sido una gran bendición. Ayer tuvieron un almuerzo los jóvenes, hermoso, ¿verdad? Y es fomentar también lo que dice la palabra, las nuevas generaciones y la generación que va a venir. Tengo un amigo que ya fue abuelo, a mi edad ya fue abuelo, ¿verdad? Y le digo, hermano, qué bendición ya tener tu otra generación en tus brazos. Y me dijo, sí, hermano, gloria a Dios. Y así vamos, algún día nos va a tocar a nosotros. Amén, y que ese día también sea de bendición. ¿Cuántos están orando ya por sus nietos? No, no, siga nomás. Yo estoy orando por mis nietos, amén, que esta próxima generación que venga, mira, ¿qué les corresponderá a ellos?
quizás ellos ya tendrán que vivir una iglesia inmersiva. ¿Saben a lo que me refiero? Una meta iglesia. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué gusto. Se acabó el culto. No sé. Amén. No sé, los masuretas del primer siglo, cuando traducían la Biblia, nunca se imaginaron que íbamos a tener esto. No sé qué venga después. ¿Qué es lo importante? Seguir comprometidos. Diga conmigo, seguiré comprometido en el Señor. El que persevera hasta el final será salvo. Y esa es la importancia del Evangelio. Que cada mañana en las promesas del Señor está una nueva misericordia y vivamos en ellas. Amén. Vivamos la libertad. Y como dice también la palabra, no libertinaje como la oportunidad de hacer algo en contra de Dios. En libertad, no en libertinaje. Y vamos a ir rápido a la palabra. Quiero entrar rápido en lo que estamos hablando. Una vez más, sean bienvenidos a todos a la casa del Señor. Estamos tratando este tema. Alguna ocasión los hablamos y ha sido importante retomarlo para este tiempo. Las funciones vitales de la iglesia. Hablábamos del pescar, ¿se acuerdan? Proclamación, enseñanza, adoración, servicio. Todo eso lo hablamos en su tiempo. Y más creo que es importante que para este tiempo lo volvamos a retomar. Y qué importante es tomar en cuenta la enseñanza de parte de Dios. Amén. No tanto es el compromiso del que enseña, sino el compromiso del aprendiz. Por ahí ya comencé. La enseñanza, el Señor dice la palabra, y vamos a hablar también esto ahora. Salía a predicar, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar. En otras palabras, el predicador salió a predicar. El maestro salió a enseñar. Entonces el compromiso nuestro es dar la palabra, enseñar la palabra. Pero ¿cuál es el compromiso del que es enseñado? Amén. La universidad, por ejemplo, que tú vas a la universidad, ¿de quién es el compromiso titularse? ¿De la universidad? No, es tuya. Del que se matricula y paga y está ahí cada semestre y va a cada clases, etcétera. No te van a titular simplemente por haberte matriculado. Tienes que asistir a clases, tienes que pasar exámenes, tienes que hacer el proceso. Amén. Es igual en el Evangelio, lo puedo poner en esa relación. No es tanto el compromiso del maestro. Jesús está comprometido en darte su palabra. Amén. ¿Cuál es tu compromiso en vivirla? Esa es la otra parte. Y ahí estamos hablando de la enseñanza. Y justamente el título de esta mañana es el compromiso en la enseñanza. La semana pasada hablábamos en lo que hemos sido enseñados. ¿En qué hemos sido enseñados? Y hablamos del Evangelio, hablamos de lo que el Señor nos dejó a nosotros como su enseñanza, en lo que hemos sido enseñados. Ahora vamos a hablar del compromiso en la enseñanza. Y el propósito en primer lugar es de que como iglesia promovamos la edificación de la iglesia. Nosotros somos edificio de Dios. Amén, el Señor nos va construyendo. El Señor no solo está interesado o no está interesado mucho en hacerte una nueva versión o una mejor versión. El Señor está interesado en construirte, en levantarte, en edificarte. Por eso la palabra utiliza mucho esto: edificaos, levántense. Nosotros somos construcción de Dios, somos edificio de Dios, somos casa espiritual, somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces Dios te construye. Dios va poniendo un cimiento y va a ir cada día levantando tu vida, construyendo tu vida. Entonces, que como iglesia promovamos esa construcción, promovamos ese crecimiento. Tu vida y la mía es la responsable de generar esto en nosotros. Como decíamos la semana pasada en Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados y sobreedificados en Él. Cuando tú y yo estamos con el cimiento de la palabra, entonces vendrán las lluvias, vendrán las adversidades, vendrán los apagones, vendrán las situaciones financieras, vendrá lo que venga. ¿Qué va a pasar con tu vida, con esa casa? No se va a caer. Por eso es importante la enseñanza. Pero si escuchamos y no actuamos en la enseñanza, seremos una casa que no está edificada sobre la roca, sino sobre la arena. ¿Qué va a pasar? Y van a venir las adversidades, y van a venir las pruebas, y van a venir todo lo que venga, y vendrá todo lo que venga. ¿Y qué va a pasar con esa casa? Se va a caer. Entonces, para ambos cimientos, las lluvias, las adversidades, los ríos, las aguas, todo, para ambos van a venir.
El compromiso de no caerse es el que es enseñado. Ese es mi compromiso. Mi compromiso es vivir y actuar en lo que el Señor me ha dado y me ha hablado a mí. Ese es mi compromiso. Por eso puse aquí, el compromiso de la enseñanza es ¿de quién? Es mía. Yo soy el enseñado. Yo soy el discípulo. A mí me corresponde. 12 discípulos y uno se perdió. Era el mismo maestro. ¿Cuál era el compromiso del uno y cuál era el compromiso de los otros? ¿Hasta dónde estaba el Señor para todos? Porque el Señor es para todos en todo y en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, al hablar de esto, amados hermanos, segundo lugar, que como iglesia, asimismo, hablemos. Yo utilizo una palabra que es lenguajear, lenguajiemos un crecimiento espiritual. Que nuestra boca esté llena de la palabra de Dios y de las enseñanzas. ¿Qué pones en tu boca? La primera manera de mostrar o de demostrar que tú eres discípulo de Cristo es con lo que hablas. Primero hablas y luego actúas. Porque el compromiso, ¿qué es? Una declaración en el lenguaje que sostengo con acciones poderosas. Ese es el compromiso. Entonces, cuando yo hablo y digo que estoy comprometido, lo digo y sostengo lo que digo con mis acciones. Y sostengo lo que digo con lo que hago, con lo que actúo. Entonces, que hablemos un crecimiento, que hablemos el crecimiento en Dios. Que cada uno a su vez promueva el crecimiento en su vida propia y en la vida de los demás. En su vida propia y en la vida de los que te rodean. Ese es el compromiso en la enseñanza. Y en tercer lugar, que como iglesia dependamos siempre del Espíritu Santo para crecer. Para crecer. El Señor nos llama a crecer, a ensanchar nuestras estacas, a crecer delante de Él. Y miren esta frase: la iglesia crecerá cuando elija crecer. Es una elección de cada uno. Tú y yo elegimos crecer. Dios nos da el poder, Dios nos da las capacidades, Dios nos da su palabra, pero el crecimiento también lo da Dios cuando tú eliges crecer. Puedes quedarte tal como estás. Puedes caminar, puedes estar tal como estás, puedes estar. ¿Qué te parece si haces lo que el Señor te propone? Yo te propongo crecimiento en tu vida. Yo te propongo crecimiento en lo que tú estás viviendo. Yo te propongo crecer. No solamente ayudarte con tus situaciones, sino que crezcas en medio de ellas. Vamos a la palabra del Señor y me encontré unos versículos, hermanos, que los he estado revisando y con mi esposa lo hemos estado hablando. Mateo 23, por favor. Mateo capítulo 23, del 1 al 5. Mateo 23, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen ya? Mateo 23, del 1 al 5. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. ¿A quién? A la gente y a sus discípulos, diciendo, versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que lo que ellos digan que guarden, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Miren esto. Porque bien dicen, ¿y qué? Y no hacen. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Versículo 5. Antes, hacen todas las cosas para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Hasta ahí me voy a quedar. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, que esta mañana sea una mañana de bendición en ti, Señor. Este día lo ponemos en tu presencia y lo disponemos para ti. Te hemos adorado, hemos alabado, hemos cantado, Señor. Te hemos exaltado a través de los cánticos. Ahora queremos y elegimos ser tierra fértil, buena tierra para tu palabra que va a ser predicada. Señor, oro por cada uno de los que estamos en este lugar. Aleja de este lugar, quita de este lugar lo que quiere impedir la predicación de tu palabra, Señor. Y que cada uno pueda ser buena tierra y elija serlo. Y mi oración siempre es: ayúdame a mí a predicarla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por sobre todas las cosas, amados hermanos, Jesús está interesado en que la gente conociera a Dios, su reino, a un nivel íntimo y personal.
Cuando el Señor Jesús vino y dice, el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué fue lo que trajo Él? No solamente fue las normas del reino, no solamente fueron las leyes del reino, no solamente fue eso. Trajo el reino en intimidad con el Rey. Él mostró y demostró que la manera en que Él vivía el reino era en intimidad con Dios. Y la palabra del Señor nos habla de esto. Constantemente dice que el Señor se apartaba a lugares desiertos para orar. Constantemente el Señor buscaba la intimidad con su Padre. Constantemente Él buscaba, y eso es lo que Él nos vino a mostrar. En un momento determinado, los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar. ¿Qué es eso? Enséñanos a tener intimidad con Dios. Enséñanos a hablar con Dios. ¿Cuál era el modelo de oración hasta aquel momento? Repetir toda la ley, repetir todos los salmos. Un judío a la edad de 12 años se tenía que saber el Pentateuco completo de memoria para poder repetirlo y poder vivirlo. Amén. Pero ese modelo, lamentablemente, no por Dios, sino por el hombre, no dio el siguiente paso, que fue la intimidad con Él. Entonces, el Señor viene y les enseña a los discípulos, quieren aprender a orar. En primer lugar, les da el lugar. Dice, cuando vayan a orar, ¿qué les dice? Entren ¿a dónde? A su lugar secreto, y en lo secreto, en la intimidad. Ahí Dios ya, el Señor Jesús comienza a hablar en la intimidad. El reino de los cielos se vive en primer lugar en intimidad. Cuando vienen las aflicciones, las situaciones, todo lo que pasa en este mundo, que tendremos aflicción, ¿qué es lo que nos sostiene en medio de ellas? La intimidad con Dios. Porque yo sé a quién le he creído. Porque yo sé quién es el que habla conmigo todos los días. Porque yo sé quién es con quien tengo esa intimidad. Y dice la segunda parte del mismo libro de Mateo. Y cuando oren, cierren la puerta y oren en lo secreto. Y su Dios, al cual tuvieron o quien tuvieron intimidad, con quien contaron todo y ahí expusieron. Y no solamente es que uno dice, sí, tú ya sabes, Señor, lo que me está pasando. El Señor ya sabe lo que te está pasando. Pero ¿qué te pide el Señor? Háblalo conmigo. Ven y dime, ven y háblame, ven y cuéntame, ven y pongámonos a cuentas, dice el Señor, en intimidad. Entonces, el compromiso en la enseñanza parte de la intimidad que tú y yo tengamos con Dios, porque cuando tú en intimidad hablas con Él y te comprometes a su enseñanza, ¿qué va a pasar? Te va a recompensar en público. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, lo que yo busco de Dios que pase en público, es decir, en lo externo, fuera de nosotros, ¿dónde se logra? Se logra en la intimidad del reino de los cielos. Cuando hacemos o cuando tenemos una relación de intimidad con Dios, esta comunión, esta intimidad debe ser permanente. La sociedad de aquella época era igual casi como la de ahora. En este tiempo, de igual manera, amados hermanos, así como en ese tiempo, hoy tenemos nuestros ojos muchas veces más puestos en las situaciones de adversidades. ¿A cuánto se les está acabando el mes ya? A mí sí ya se me está acabando el mes, ¿no es cierto? La próxima semana es 1 de diciembre. ¿Okay? ¿Cuántos pagaron todo lo que tienen que pagar en este mes? Yo todavía no. Amén. Aleluya. Yo todavía no. Amén. Pero digo, Señor, tengo todavía 7 días de esperanza en ti. No, es que es hasta el 18, pastor. Sí, algunos son hasta el 18, otros nos dan prórroga hasta el 30. ¿Qué pasa? O sea, las mismas aflicciones que vivían en aquella época las vimos hoy. Las mismas que puedes estar viviendo tú, vivo yo. No es que yo soy exento de esto, no. Las mismas aflicciones, dice la primera carta del apóstol Pedro, se van cumpliendo en la iglesia en todo el mundo. Lo mismo, de una u otra manera. Pero la palabra de Dios sobre todas esas cosas se va cumpliendo también. Por eso dice el mismo apóstol Pedro, no cambien esta pequeña tribulación por la gloria eterna. Por eso yo digo, en aquella época como en este tiempo, también tenían y tenemos muchas veces los ojos puestos en las aflicciones,
del momento, en lo que vivimos en ese momento. Quizás estás atravesando alguna situación en tu salud y en este tiempo en el cual podemos tener una vez más comunión con Dios, decir: Señor, tú eres mi sanador, tú eres el que me restaura, tú eres el que me perdona, tú eres el que cambió mi vida y el que lo hizo una vez lo va a volver a hacer. Ese es nuestra enseñanza, en eso hemos sido enseñados, pero hay que vivir comprometidos a lo que Dios nos dice. Vivir comprometidos en ese tiempo, y en este tiempo también hay rechazo de la palabra, hay rechazo de la presencia de Dios. Es locura hablar de Dios todavía en este tiempo, todavía es locura en algunos espacios. Miren, yo vi algo de los Grammys, yo no los veo mucho, pero los vi esta vez. Amén, la entrega del Grammy Latino. ¿Cuántos vieron algo de eso? Así como en las Olimpiadas se presentó una aberración en contra de Dios y en contra de toda su obra. Escuchar a un Tales Roberto decir: y que todos sean llenos del Espíritu Santo, en el Grammy Latino. Y poder escuchar a otro grupo, un solo corazón, que nos han bendecido tanto, decir gracias a Dios. Pero no el gracias a Dios como cualquier frase trillada de gracias a Dios por este día. No, darte la gloria a ti, darle la gloria a Dios en un lugar como ese. ¿En cuántos lugares de nuestra vida todavía quizás no le estamos dando gloria? ¿En cuántos lugares o áreas de nuestra vida, quizás, ni siquiera estoy diciendo de nuestros lugares en los que vamos, de nuestra vida, no le estamos dando gloria? Y ver en un medio secular, por así decirlo, cómo se adoró y se glorificó el nombre del Señor. Eso para muchos es locura. No diga mucho de eso, porque hay que ser tolerantes. Hablar de Dios hoy es no ser tolerantes. Yo cuando escucho esa palabra es como cuando alguien toma leche y no es tolerante a la lactosa. A eso se me viene a mí a la cabeza con la palabra tolerancia. ¿Qué les da diarrea porque hablamos de Dios o qué ondas? Porque debe ser eso, ¿verdad? ¿Cuántos no son tolerantes a la lactosa? Hermanos, yo me crié en el campo, yo tomaba ahí mismo, hermanos. Se curaba los bichos y todo. Hoy ya no. Hoy hay que ser tolerantes. Hoy no hay que hablar mucho de eso. ¿Cuál es el compromiso tuyo en la enseñanza? ¿Cuál es el compromiso tuyo en decir Jesucristo es el Señor? ¿Cuál es el compromiso de la iglesia? Decir Dios nos va a sacar de esto. Dios me va a ayudar en esto. Dios, lo pongo en el lenguaje, así comienza. Dios es mi redentor y yo sé que mi Dios vive. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Eso es ponerlo en el lenguaje. Ahora hay que sostenerlo con acciones poderosas. Amén. Entonces, ver esto que también en el mundo ocurre y gente que es usada por Dios para que la gloria de Él sea promovida en todo lugar. Ser comprometidas con la enseñanza tiene que ver con aquellos que llevan lo que han aprendido a todo lugar. Esto he aprendido yo, dice el mismo apóstol Juan en su primera carta. Lo que hemos visto y oído, eso les enseñamos. Vamos rápidamente, 4 cosas importantes acerca del reino de Dios y de su enseñanza. En primer lugar, conforme a estos versículos, el reino de Dios y la enseñanza es para todos. Primer punto, el reino de Dios y la enseñanza es para todos. Dice la palabra en el versículo 1 de Mateo 23. Entonces habló Jesús, ¿a quién? A la gente y a sus discípulos. A la gente, y lo voy a poner así, y a la iglesia. Entonces el Señor te habla. Miren, hermanos, nunca dudes de que Dios te va a hablar. Dios te habla. Y va a usar, hermanos, gente, momentos, predicación, pero Dios te va a hablar. La misma creación habla de Él. La misma creación, dice su palabra, la misma creación habla de mí. Antes no teníamos esto escrito. ¿Cómo hablaba Dios? Les decía, sal de tu tienda y mira las estrellas. Te estoy hablando. Mira lo creado, mira lo que yo he hecho. ¿Podrá el hombre hacer lo que yo hice? El mismo Jesús hablando un día y dice que ni Salomón se vistió como su creación. Ojo que Salomón era el hombre más recontra que ultra que millonario de su época. El reino de Israel era lo más portentoso que había en la época de Salomón.
Y el Señor compara eso, esa grandiosidad del rey y del reino, para comparar y decir, ni siquiera Él se vistió como una de la creación de Dios. Entonces Dios te va a hablar. Dios nos habla siempre. Entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo, la mayor interés o el mayor interés de Dios en el Señor Jesucristo es edificarnos. Es que nosotros nos construyamos y que seamos nuevas criaturas. Miren estos versículos, Efesios 4:23, para relacionar lo que dijo Jesús a la gente y a sus discípulos. Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde comienza el hombre nuevo? ¿Dónde comienza la mujer nueva de Dios? Y renovaos, ¿qué dice? En el espíritu de vuestra mente. Aquí comienza. El Señor comienza a decirnos, lo que yo hago por ti y he hecho por ti, comienza en tu modelo mental de pensamiento. Aquí comienza. Y dice el 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, como yo comienzo a mostrar la enseñanza de Dios y que soy nueva criatura en mis pensamientos, por lo cual, desechando ¿cómo? ¿Qué dice aquí? En primer lugar, la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Por eso digo, ¿cómo comenzamos a evidenciar que somos gente nueva de Dios? Con lo que hablamos. Primero piensa de la manera en que Dios te da para que pienses desde su palabra y luego háblalo. Dice, habla desechando mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Aquí viene la segunda. Primero hablo, ¿qué? Verdad. Cuando estés atravesando alguna situación, pon en tu lenguaje la verdad de Dios. Comienza a poner, no la hay, y ahora, y mañana, y no voy a pagar, y esto, y el otro, y ahora qué irá a pasar, y esta situación. No pongas en tu lenguaje eso, pon que dice verdad. Primero comienza a poner la verdad de Dios en tu boca. Primerito, ahí comienza el ser nueva criatura. Hoy me contaba un hermano, pastor, estamos en las 1000 horas de oración, amén. Y adivinen por quién me ponen a orar. Por la policía. Digo, ay, ¿qué tiene que ver? Es que yo, pastor, no puedo ver a un policía porque los detesto. Y le dije, ¿sabes que esa misma obra hizo el Señor en mí? Yo detestaba a la policía. A mí, yo tuve un evento con los policías en alguna ocasión de mi vida. Yo salía de un concierto así, todo así. Ahora medio corte militar, ¿no? Yo tenía el pelazo y los aretotes. Vive el rock, ¿verdad? Y ya había pasado el concierto, todo, ya iba a mi casa tranquilo y me paran 4 hermanos. Me dieron palo hasta para regalar. Tenía yo unos 16 años. Me imagino a mi hijo que 4 policías le caen a golpes. Y me dejaron tendido ahí porque claro, me vieron todo greñudo. Un odio, hermanos, por la policía, pero un odio. Odio, pero así yo los veía y quería apedrearlos, pero odio. Y el Señor comenzó a trabajar conmigo en eso. Comenzó a ponerme gente alrededor mío que era policía. Ya. Aquí comenzó a congregarse gente policía. Señor, me estás hablando. El hijo de una gran hermana que amamos es policía. Y yo, ayúdanos, Señor, ayúdanos. ¿Qué hago? Cuando fue lo del 30S, yo decía, bien hecho. Miren, y Dios trabajó conmigo en eso, hermanos, pero así de verdad. Porque ya era invivible, o sea, yo iba por la calle y veía un policía. El Señor trabajó conmigo en eso. Y después venía a predicar. Y después venía a ministrar. ¿Será posible eso? No, no es posible. ¿Por qué hablo yo de esto, hermanos? Porque dice, en primer lugar, habla verdad. En segundo lugar, airaos, pero no pequéis. ¿Qué pesa más en tu vida, el pasado o el futuro en Cristo?
A mí me pasó lo que me pasó con la policía. A mí me pasó lo que pasó con... Sí, me pasó eso, sí, es algo que me pasó, ok. Pasó, no sé ni por qué pasó. Pero el Señor trabajó conmigo en eso. ¿Qué dice la palabra? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. La semana pasada hablamos de esto. Ni deis lugar al diablo. ¿Qué es lo primero que hace Satanás en nuestra vida? Dice la palabra que él es padre de mentira. Cuando dice aquí ni deis lugar al diablo, es no des lugar a sus mentiras. Porque él te va a mentir, él te va a decir no vas a poder, él te va a decir ya viste dónde está tu Dios. Con que eres hijo de Dios, vamos a ver pues si sales de esta. Y comienza a poner, no le des lugar al diablo, no des lugar a maldad en tu corazón. Por eso yo hablo de este caso que me pasó a mí. Amén. Yo llego a otro lugar y ¿qué es lo primero que encuentro cuando entro a otro país? La policía de migración. Y algunos son malos, hermano, pero hay que amarles. Ya aprendí eso. Hay que amarles. No des lugar al diablo. No des lugar a eso que Satanás te va a mentir. El que hurtaba, no hurte. ¿Hay algún aquí hermano de apellido Hurtado? No habla de eso. El que hurtaba, no hurte más. Dice después, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra, otra vez vuelve a la palabra. ¿Cómo te das a conocer que eres hijo de Dios? Por lo que hablas, primerito, por ahí comienza. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En el cielo dice la palabra de Dios que el Señor nos va a pedir cuenta de lo que hablamos. De cada palabra que salió de tu boca te va a pedir cuentas. Amén. De cada palabra. Y dice, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. ¿A quién le corresponde hacer eso? Dice aquí, quítense de vosotros. Y el previo es sellados con el Espíritu Santo. Si yo soy lleno del Espíritu Santo, ¿qué capacidad tengo yo entonces de quitarme amargura? Eso no lo vemos de esta manera. Uno dice, Señor, quítame esta amargura. Y hasta la cantamos, ¿verdad? Hay un pasillo de eso, esta amargura. Pero si estás lleno de Dios, ¿quién tiene la capacidad para decir, no voy a dar lugar al diablo, no voy a dar lugar a sus mentiras y me voy a quitar esta amargura? Eso nos corresponde a nosotros. Quítate, dice, quítense de ustedes amargura. Hay mujeres que dicen, quítate al marido. No, no se refiere a eso. Esa situación en tu vida, dice, quítense de ustedes amargura, enojo. ¿Quién tiene la capacidad de eso según el sello del Espíritu Santo? Nosotros. Enojo, ira, gritería. Si ven que la ira no es igual que la gritería. Podemos estar así pero molestos, airados y no estar gritando. Son dos cosas diferentes. Ira, gritería. Dice, y maledicencia. Una vez más volvemos a esto. Y toda malicia. Otra vez volvemos a lo mismo de la semana pasada. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque eso habla de tu compromiso. ¿Estás comprometido con Dios y su obra? ¿Estás comprometido con su enseñanza? ¿Sí? Quítate esto también entonces. Ese es el compromiso. El compromiso es lo que declaro y después lo que hago en eso que declaré. Quítense esto. Malicia dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, amados hermanos, la salvación tiene que ver con el perdón de pecados, sí, pero también con un cambio radical en todo aquello que nos separaba de Dios. ¿Qué nos separaba de Dios? Ira, enojo, gritería, maledicencia, todo eso nos separaba de Dios. Entonces, no solamente trata de
el perdón de pecados. Sí, Dios me perdonó mis pecados, amén. Y ahora, ¿cómo me mantengo siendo salvo? Aquí está la clave. Quítense de vosotros todo esto. La enseñanza de los maestros, predicadores, líderes, etcétera, de los creyentes, de los cristianos en general, tiene que ver con una identificación de un nuevo nacimiento. No solamente con un nuevo lenguaje, no, nuevo nacimiento. Entonces, la palabra de Dios, en primer lugar, la enseñanza del reino de los cielos es para todos. En segundo lugar, rápidamente, ¿cuál es nuestro compromiso en la enseñanza? Es ser entendidos. Dice el versículo 2 de Mateo 23. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué es esto? La evidencia de una vida nueva. Sí, tú ahora comienzas a hablar de la palabra, comienzas a hablar de Dios en tu vida, comienzas a poner a Dios en tu vida. Y la evidencia, de esto es el conocimiento, pero puesto por obra. ¿Por qué? Porque no alcanza. Si yo me quedo con el conocimiento, ¿cuánto sabemos de que Dios es Salvador? Amén. Y cuando se te acaba el mes y no hay la plata, ¿qué pasa? No te alcanza ese conocimiento. ¿Qué me va a alcanzar a mí? Entender quién es mi proveedor. Ahí viene la otra parte. Porque todos sabemos que Dios provee, amén. Hasta no sabemos qué significa Jehová Jireh. El que provee. ¿Lo sabemos? ¿Lo entendemos? ¿Lo vivimos? Amén. Como en las plataformas cuando dan exámenes los jóvenes, ¿verdad? Tienen chance de presentar hasta las 11:59 de la noche si no pierden el semestre. ¿Qué hacemos? ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque Dios te va a dar, Dios va a proveer. Él no solamente va a proveer porque se lo pides, no, Él va a proveer porque entiendes quién es Él como proveedor. Entonces el conocimiento, amados hermanos, no nos alcanza en este tiempo. Qué importante es entender quién es Dios. El conocimiento no alcanza, es importante entender la enseñanza de Dios. Yo te enseño quién soy. Yo te enseño que yo soy tu Dios sanador. Yo te enseño que soy tu Dios proveedor. Yo te enseño que soy tu Dios que te protege. Yo te enseño que soy tu Dios que cuida de ti. Pero eso hay que entenderlo. ¿Cómo entiendo eso? Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ser cristiano es un encuentro, una relación personal con Dios. ¿Y qué es lo que va a venir consecuentemente de eso? Es mantenernos en Él, es lograr en Él. Para lograr una relación personal con Dios es importante que nuestra fe sea puesta en Él, porque tú puedes poner tu fe en cualquier cosa. ¿Qué te parece si comenzamos a poner nuestra fe en Él? En lo que Dios hace, en lo que Dios es. Nuestra enseñanza cristiana no es solamente para que la persona haga lo que dice la palabra, sino que viva y entienda lo que dice la palabra. Qué importante ser entendidos, hermanos. Qué importante es entender lo que Dios tiene para nosotros. Versículo 16 y 17 de Colosenses 3 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Colosenses 3:16. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿a qué se refiere esto de que la palabra de Dios abunde en ti? Nosotros somos gente relacional, nos relacionamos entre nosotros. Y en muchas ocasiones habrá gente que te diga: estoy pasándola así, estoy viviendo esa situación, estoy atravesando esto. Y a veces estamos peor que lo que nos están diciendo. ¿Y qué dice uno? Y ahí está el cristiano: ay, sí, pobre de nosotros, solo la muerte ha de salvar. Esa frase la escuché aquí en Quito y siempre me da gracia, hermano. ¿Por qué la recomendación o el pedido, más bien dicho, del apóstol Pablo en more la palabra de Dios en ustedes?
porque eso te da vida. Cuando viene alguien y te cuenta y quizás estás peor que esa persona, ¿qué dices? ¿Qué eliges decir en ese momento? La misma palabra que edifica tu vida y tu corazón. Por eso es importante ser entendido en Dios. Entonces viene alguien y te dice, ay hermano, hermana, estoy pasando eso, estoy atravesando situaciones. No te estoy diciendo que seas hipócrita. Te estoy diciendo lo que dice la palabra, que mora en ti. Sí, hermanos, estamos pasando situaciones adversas. Todos estamos pasando esto. Todos. Miren, cuando Elías, ¿se acuerdan de Elías? ¿Qué hizo Elías? Oró para que haya sequía. ¿Se acuerdan? ¿A quién también le cayó la sequía? A Elías. No solamente a él le llovía. Amén. Todos estamos en esto. Y cuando alguien viene y te dice algo, ¿qué te parece si pones la palabra de Dios que está en ti? Por eso dice aquí que la palabra abunde. Miren cómo dice. Abunde en tu corazón. Abunde en tu vida. Abunde en ti. ¿Para qué? Para que podamos hablar la palabra de Dios en todo momento. Y después dice, para que sean ustedes, se saluden siempre con cánticos de gracia, que vuestros corazones canten himnos y salmos. Miren, esto es juntarse, vamos a orar, vamos a adorar a Dios en este momento. Si alguien te dice, estoy pasando esto, amén, gloria a Dios por eso. Ven, vamos a orar. Vamos a poner esto delante del Señor. Vamos a adorar a Dios un momento los dos, 3 minutos, 5 minutos, hagámoslo ahí, hagamos un momento, un tiempo de adoración a Dios. Eso es justamente ser entendido. Todos estamos atravesando alguna situación adversa, todos. ¿Qué te parece si nos juntamos a darle la gloria a Él? Para que Él se glorifique en medio de lo que vivimos. Y no vayas solamente a buscar a alguien para descargarte y ser descriptivo y después no pasó nada. No, dice aquí que cuando tú estés atravesando algo y te juntes con alguien y la palabra de Dios abunda en ti, ¿qué hagan? Canten, cánticos, himnos espirituales del corazón, sean de bendición el uno para el otro, abundando en la palabra. Amén. Tercer lugar, rápidamente. ¿Cómo es el compromiso? ¿Cuál es el compromiso en la enseñanza? En la importancia de la vivencia. Aquí ya viene la otra parte. La vivencia, versículo 3 de Mateo 23. Así que todo lo que os digan que guarden, hablando de los escribas y fariseos, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Oh, hermanos, ¿cuánto de esto hay? Un montón. De esto hay un montón. El Señor mismo ya lo evidencia. Jesús, ¿qué es lo que habla aquí? Y dice, hagan y tengan una obediencia absoluta a la palabra, guárdenla y háganla. La enseñanza tiene que ser seguida de demostraciones de aceptación y de demostración de lo que estás viviendo. Esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza, amados hermanos. La buena palabra de Dios en nuestra vida tiene que ser llevada con mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Aceptar la palabra de Dios como buena para mí. Eso es mansedumbre. Y hagan como yo, dice el Señor, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué era manso y humilde? Porque la palabra de Dios la tenía buena para él. La palabra que dice, segunda de Timoteo 3:16, versículos re harto conocidos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado en toda buena obra. El cristiano no se trata solo de una manera de pensar, o el cristianismo. El cristianismo tiene que ver con una manera de vivir y una manera de ser. ¿Cuál es tu manera de ser? Ser cristiano. ¿Qué nos hace cristianos? El perdón en Jesucristo y la vivencia de su palabra. El perdón de Jesucristo y la vivencia de su palabra. Eso me hace a mí cristiano. Semana pasada, hace 2 semanas hablamos de caminar como Él anduvo, de ser enseñados como Él fue enseñado, de vivir como Él vivió. Aquí está, hermanos. Entonces, qué importante es esto. El compromiso de la enseñanza es lo que aprendo, pero también lo que evidencio, lo que vivo, lo que muestro.
Hoy más que nunca, amados hermanos, tenemos que ser cartas abiertas, dispuestos a ser leídos, dispuestos a ser leídos. Vamos al último punto rápidamente. ¿Cuál es el compromiso en la enseñanza? Tener entendimiento de la maldad del legalismo que no trasciende. Legalismo, vamos a entender esto. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es el conocimiento sin conciencia de vida y sin el amor de Dios. Ese es el legalismo. ¿Cuántos legalistas quizás a veces tenemos? Si es que estás mal porque estás en pecado. Y Dios te va a pasar y estás por esto y bien hecho porque estás pecando y porque no has orado. Y si estás... No es así, eso es legalismo. El legalismo es la enseñanza sin la conciencia de vida y sin el amor de Dios. El Señor Jesús se va en contra del legalismo y dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo mismo te acuso. Vete, ¿y qué pasa? ¿Cuál es la clave de esto? Vete, no peques más. Esta semana hablaba con una persona, le decía: nosotros somos gente que tenemos un poder que Dios nos dio, que es el poder de la elección. Es el primer poder de la gente, que Dios nos puso como seres. En un lado está el saco de piedras y en otro lado está el balde con la toalla. ¿Qué eliges? ¿Tirar piedras o lavar pies? ¿Qué elegimos? Porque hay un montón de cosas que nos pasan, hermanos. Y nos pasan con gente. ¿Qué eliges? ¿Agarrar las piedras, porque tienes todo tu derecho de hacerlo? ¿O lavar pies? Porque hay unos que son para tirapiedras profesionales, doctorado en tirapiedras. El Señor dijo: ¿que quieres ser grande? Comienza a lavar los pies. Amén. Entonces, hay muchos que tienen 3, 4, 5 PhDs en tirapiedras. El Señor solo les puso una pregunta: el que esté libre de pecado. A ver, ¿dónde están? A ver, okay, vamos viendo. El que esté libre de pecado, dale. Dale. El Señor dijo: el que esté libre de pecado, dale. Por eso es importante la enseñanza. ¿Y en qué somos enseñados? Dice aquí, el legalismo tiene que ver con el conocimiento o con el conocimiento sin conciencia de vida y sin el amor de Dios. Versículo 4 y 5. Dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué es esto de las filacterias? Era en la vestimenta del sacerdote o del sumo sacerdote, aquí abajo, ¿verdad? Eran unas cosas enormes, así caminaban ellos. Y entre más ancha la filacteria, más santos. Amén. Y los flequillos, lo que ponían en sus ropas, amén, era entre más vistosos, más santo. Miren, cuando el Señor dio en el Antiguo Testamento la vestimenta sacerdotal, era para un momento de servicio, no fue una vestimenta de jerárquica. Y a veces hasta este tiempo, hermanos, se tiene en cuenta, se cree que es así, no es así. Cuando vayan a servir, les decía: dile a Aarón y a sus hijos que se pongan sus vestimentas sacerdotales. ¿Para qué? Para el servicio a Dios. No era para que digan: aquí viene. A ver, todos aquí adelante. No es una vestimenta jerárquica. No es para eso. El legalismo se cree o se mira desde ahí, el más jerárquico. No es así. El que quiere ser mayor en el reino, ¿qué tiene que hacer? Servir al resto. No hay de otra. ¿Estás pasando por alguna adversidad? Eso no implica que dejes de servir. Eso no implica que dejes de ser posibilidad para alguien. Eso no implica.
Entonces, cuando viene aquí el Señor y comienza a demostrar, ¿qué dijo el Señor? El Hijo del Hombre no tiene ni una piedra donde recostar su cabeza. Peor una filacteria y un encaje grande. Lo que pasa, amados hermanos, y lo que se lograba o lo que se quería lograr en aquella época era tener una jerarquía. No es así. Por eso dice el Señor, lo que ellos dicen que hagan, háganlo, pero no lo hagan como ellos lo hacen. Miren, a veces contradictorio, pero el Señor nos habla de eso. Lucas, en Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, es decir, a vivir y a enseñar. Jesús habló acerca de la grandeza de la enseñanza. Mateo 5:19-20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así se enseñe a los hombres. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dice? Léalo. No entraréis en él. Se acabó. Amén. Uno dice, es que la ley es para interpretarla, ¿sí, un abogado? No, no es así. Aquí está escrito. Aquí está escrito. Aquí está escrito, el que no tiene, dice, su justicia. ¿Qué es hacer justicia? ¿Se acuerdan lo que era hacer justicia? Hacer justicia es hacer lo correcto. Haz lo correcto en tu casa, en tu matrimonio. No se trata de situaciones o adversidades. Según lo que viva hago lo correcto. No, haz lo correcto. Porque os digo que si vuestra justicia o el hacer lo correcto no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El proceso de la enseñanza-aprendizaje de la palabra de Dios involucra un cambio también de actitud de vida. También de actitud de vida. ¿Cuál es tu actitud ante las situaciones que vives? ¿Cuáles son las actitudes que ponemos ante las situaciones que estamos viviendo? Cambio de actitudes tiene que ver con nuevo nacimiento, con la conversión a Jesucristo, con la enseñanza y el aprendizaje de Él, mediante una vida diaria en Jesús. Una vez más te digo, ¿para qué es la enseñanza? Para saber cómo vivir ante este mundo y una generación maligna y perversa. Para eso el Señor nos enseña. Para eso el Señor nos habla. Así es que, amados hermanos, no contristemos al Espíritu. ¿Tenemos aflicciones? Claro que las tenemos. Pero no te olvides lo que has aprendido. No te olvides de lo que el Señor nos ha enseñado. Imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso dijo el Señor. Eso no está sobre o está según lo que vivamos. No, pasaremos situaciones, pasaremos adversidades. ¿Quién elige ser en medio de ellas? ¿Qué te parece si elegimos ser gente comprometida con Dios en lo que hemos aprendido? Ser gente comprometida con Dios en su enseñanza. Así es que vivamos creyendo, creciendo, hablando, dependiendo en el Espíritu Santo y seamos gente comprometida en la enseñanza. Todo el mundo cierre sus ojos, por favor, incline su rostro. Vamos a orar. Señor, en este momento te damos gracias por tu palabra y gracias por tu amor. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos bendices en el nombre de Jesús. Tengo dos llamados rápidamente. El primero, si tú has venido por primera vez a la iglesia, has escuchado por primera vez del Señor, nunca le has entregado tu vida antes a Cristo y dices, yo quiero aprender de ese Dios. Yo quiero ser enseñado de Jesucristo. He vivido con tantas situaciones, he vivido con tantas cosas. Te pido, Señor, que me ayudes. ¿Habrá alguien en este lugar que nunca ha recibido al Señor? Levanta tu mano, queremos orar por ti. ¿Habrá alguien? Segundo llamado es para la iglesia. En cuántas cosas somos enseñados y hemos sido enseñados en Dios, pero no las hemos vivido de la manera en que el Señor nos pide. El Señor te dice, no te aflijas, yo te ayudo. Quizás no lo hemos vivido. El Señor te dice, yo soy tu sanador. Quizás no lo hemos vivido. El Señor nos dice, yo soy tu proveedor. Quizás no lo hemos vivido.
El Señor te dice, yo estoy contigo. Quizás no lo hemos vivido, pero este es el día de decir, Señor, me comprometo a vivir tu enseñanza. Me comprometo a vivir tu enseñanza, lo que me has enseñado, lo que me has mostrado, lo que me has dicho. Me comprometo a vivirlo. Si hay alguien que quiere decir eso, ponte de pie, vamos a orar un momento. Vamos a orar. Dios te bendiga, todo el mundo. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Gracias, Señor. Gracias por los corazones que se ponen de pie hoy en decir, me comprometo a vivir en ti, a vivir en ti, a creer en ti, a confiar en ti. Me comprometo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Solo levanta tus manos ahí donde estás. Señor, tú miras manos levantadas, corazones dispuestos, vidas dispuestas, corazones entregados a decir, elijo vivir tu enseñanza en amor, no en legalismo. Quizás hemos sido duros con alguien, quizás hemos sido ásperos con alguien, quiere decir, pero dice la palabra, y hemos quitado el amor de Dios en la enseñanza. Pero este día, Señor, elegimos vivir siendo sabios en ti. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor. Tú miras cada corazón. No voy a hacer una gran oración, solamente tú con Dios. Abre tu boca. ¿Qué has aprendido de Él? Y que quizás, ¿qué no has vivido de esa enseñanza? Mi Dios, ayúdanos hoy. Ayúdanos hoy. Ayúdanos hoy. Ayúdanos hoy a vivir conforme a tu enseñanza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Gracias por tu amor.